Compañeros, buenos días. Una pregunta. En esta materia tenemos guía de aprendizaje. No. ¿En ¿Cómo están, chicos? preuniversitario? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos días, licenciado. licenciado. No, creo que tenemos Licenciado, compañeros. buenos días. Licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de presentar los documentos. Si estamos debiendo algún certificado en la institución, de igual manera tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido, y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la civilización de los incas, ¿no? Como ustedes saben, los incas es una de las grandes culturas precolombinas que existió dentro del continente americano, especialmente en América del Sur, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes representativas de esta gran civilización. Tenemos unas ruinas muy famosas. ¿Cómo se llaman estas ruinas? ¿Me hacen acuerdo? Licenciados en Perú y son Machu Picchu. Machu Buenas Picchu. tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, excelente. Las ruinas de Machu Picchu, ¿no? Si bien es cierto, existen algunas versiones en la cual manifiestan de que si a esta fotografía le damos la vuelta, aquí podemos observar el rostro de una persona. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué opinan ustedes? Sí asimila y también acoplar una información sobre la civilización inca, sobre el tema de el tesoro de Atahualpa, que tal vez dicen que ya lo encontraron en los Yanganates Ya, muy aquí en bien, nuestro país. excelente. Muy bien, si bien es cierto, pues, bueno, el tesoro de Atahualpa también es un enigma que tenemos aquí dentro de nuestros territorios, ¿no? Especialmente, como ustedes saben, a la llegada de los españoles, al maltrato, a la muerte también de Atahualpa, a los conflictos, las guerras que ellos llegaron a tener. Se Disculpe, cortó el licenciado, un audio, momentito, licenciado. tengo que salir. Ya, muy bien. Sí, no se olvidará, por favor, de notificar en el chat, por favor, ¿sí? Bien, entonces, en ese caso, sí, podemos determinar que prácticamente uno de los misterios más importantes que todavía tenemos en nuestro territorio es acerca del tesoro de Atahualpa, ¿no? Y como ustedes saben, pues, Rumiñahui, su hermano mayor, logró ocultar en época de la captura, en época de la muerte de Atahualpa, y logró esconderlo, ¿no? La mayoría de los historiadores establecen que se encuentra en los Changanates, ¿no? Y que posiblemente, sí, sería la opción en donde se encuentran enterrados estos tesoros, ¿no? Pero en fin, esperemos que se logre encontrar y pues obviamente se logre estudiar para determinar cómo fue el momento, cómo fueron los hechos, los sucesos que llegaron directamente a determinar el ocultar los tesoros en este sitio en general, ¿no? Aquí también tenemos otra imagen en donde podemos detallar la representación del monarca o el Zapa Inca que se le conocía junto a su ejército y junto directamente a la naturaleza, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Quiénes eran los incas? Me ayuda, por favor, el señor Jorge Campos. Buenos días, profesor. ¿Quiénes eran los incas? Los incas fueron una civilización que se asentó en Sudamérica desde el siglo VIII hasta la llegada de Francisco Pizarro en el siglo, no sé cuál es ese. Esta cultura tuvo su principal asentamiento en Cusco, pero se extendió a través de un gran territorio, llegando a tener 10 millones de habitantes y un propio idioma, el quechua. Los incas fueron una de las grandes civilizaciones a nivel mundial, con características propias de organización social, política, idioma, religión, arte, arquitectura y economía. Además, influyeron considerablemente sobre las culturas actuales de la región. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Díaz. Ahora, como ustedes saben, prácticamente se asentaron en Sudamérica
desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, justamente a la llegada de Francisco Pizarro, ¿no? Aquí también podemos establecer de que su sitio, su capital como tal, era Cusco. Cusco en la actualidad, ¿en qué país queda? Perú. Perú. En Perú, excelente, muy bien. Y miren, aquí también podemos determinar que la población de los incas superaba, sí, los 10 millones de habitantes. Es decir, era una población sumamente grande, sumamente extensa, ¿no? Y mantenían su propio idioma, el quechua. El quichua, ¿dónde se habla el quichua? En los En lugares Sudamérica, más que nada. Ya. sudamericanos. Aquí en el Ecuador, ¿hablamos del quechua o el quichua? En algunas partes sí. Quichua. Quichua. Ya, muy bien, Otavalo. excelente. Y el quechua, en este caso, se habla en el Perú, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? También tenemos rasgos que el idioma quechua también se maneja dentro de nuestro territorio, ¿no? También podemos establecer de que contaban con una buena organización, contaban con una organización política, su propio idioma, la religión, el arte, la arquitectura, la economía, y que en su momento, cuando llegaron los españoles, quedaron pues asombrados con el gran desarrollo que lograron tener, pues, los incas, ¿no? Ahora, vamos a Licenciado, determinar su Licenciado, ubicación. Sí, dígame, por favor. una una pregunta. consulta, perdón mi ignorancia. Dígame. ¿El quechua y el quichua son dos idiomas diferentes? No, en este caso, cuando nosotros hablamos del quichua y del quechua, varía directamente solo por la I y por la E. Y eventualmente es el mismo idioma, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, y llegado algún momento, ¿no? Si tengamos la oportunidad de viajar al Perú, de viajar lo que es a las cercanías del Machu Picchu, existen personas que obviamente hablan lo que es el idioma, en este caso, del quichua, ¿no? Entonces, solamente varía la I por la E. Sí, no es un cambio sumamente grande, pero en términos generales viene a ser el mismo idioma. Gracias. ¿Sí? Excelente. Nos vamos a la ubicación, por favor. Me ayuda la señorita Gloria Génesis. Buenos días, licenciado. Ubicación. Buenos días. La cultura inca se encontraba alrededor de lo que era su principal ciudad, Cusco, en la actual Perú, y se extendía al sur de la actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y parte del norte de Argentina y Chile, con una extensión total mayor a 4.000 kilómetros cuadrados. Las ciudades más importantes de la civilización inca fueron Cusco, capital del Imperio Inca, Kenko, Sacsayhuamán, Tipón, Machu Picchu y Ollantaytambo. Excelente, señorita. Muy bien. Ahora, la ubicación, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente su capital era Cusco, en Perú, y se extendía por territorios como Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, la parte norte de Argentina, de Chile, y llegó a tener una extensión mayor a los 4.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Aquí también podemos hablar de los templos o las ciudades más importantes que llegaron a tener, ¿no? En este caso, Sacsayhuamán, Kenko, Tipón, Machu Picchu, Ollantaytambo, ¿no? Que prácticamente son las ciudades más emblemáticas del Imperio Inca en su momento, ¿no? Aquí también tenemos una imagen. Miren, todo esto abarcaba lo que es el territorio de los incas. Sí, miren, una extensión sumamente grande. Ahora, ¿cómo se llamaba el territorio que tenían los incas? ¿Cómo se llamaba? ¿Nos acordamos tal vez? El Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, muy bien, ¿sí? Esto prácticamente era todo el territorio del Tahuantinsuyo, ¿no? Muy bien, pasamos a nuestras características. ¿Me ayuda por favor la señorita Clara Josefina? Parece que la señora, permiso.
La señora fue la que pidió permiso. Notificará, por favor. Señorita Fanny, ayúdeme en esa situación. La siguiente diapositiva. Entre las características principales, dice, entre las principales características de las culturas incas podemos destacar que eran politeístas, es decir, creían en varios dioses, como en el dios del sol, la luna y algunos fenómenos más naturales. Era esclavista, utilizaban la mano de obra humana, impuesta por la fuerza, de quienes eran prisioneros de guerra, al servicio del Estado. Su economía se basaba en la agricultura, aunque desarrollaron también la ganadería. Su principal gobernante era el Inca o Supa Inca, monarca absoluto. Excelente, muy bien, 10. Muchísimas gracias, señorita. Ahora, podemos determinar, ¿no?, que dentro de su religión, y al igual que las demás culturas precolombinas, politeístas, ¿no? Es decir, adoraban diferentes dioses y a cada uno de estos dioses colocaban diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, al dios Sol, ¿con qué nombre conocen a los incas, bueno, a los indígenas de la actualidad que prevalecen con sus costumbres? ¿Qué nombre le conocen al dios Sol? Inti, creo. Inti, muy bien. A la Inti. luna. ¿Con qué nombre conocemos a la luna? Sí, ¿no? Bueno, ya vamos a hacer un trabajito para acordarnos. Quilla, ¿no? Muy bien. Ahora, también Selene. logramos determinar, Selene. ¿no?, que prácticamente era una sociedad esclavista, ¿sí? Es decir, que ellos también comercializaban, por decirlo así, lo que es la mano de obra sumamente fuerte con los prisioneros de guerra, ¿no? Eventualmente conquistaban territorios, ahí los territorios obviamente anexaban a las personas a los trabajos dentro del imperio inca, ¿no? Y que obviamente eran utilizados para todas las actividades que en este caso el Estado destinaba, ¿no? Su economía se basaba en la agricultura y también desarrollaron la ganadería, ¿no? Y su principal gobernante era el Inca o el Zapa Inca, es decir, el representante o el monarca absoluto, ¿no? Y bueno, aquí tenemos en este caso al Inca, sí, al Zapa Inca. Aquí directamente están los esclavos como tal. Atrás de él se encuentra su ejército. Aquí tenemos una imagen donde podemos detallar los ritos, las costumbres que ellos tenían y la representación directa o el respeto que mantenían hacia el emperador, ¿no? Otras características importantes. ¿Me ayuda por favor el señor Sergio Rolando? Características. Se ubicaron en la región del actual Perú y sus alrededores. Su imperio se comunicaba con extensas rutas o a lo largo y a lo ancho de sus territorios. Poseía un ejército grande y fuerte, con armas estratégicas y tecnológicas avanzadas para la época. Tenían una amplia actividad artística, practicaban la arquitectura, escultura, cerámica, pintura, orfebrería, platería, textilería, música, danza y literatura. Excelente, muy bien, 10. Muchísimas gracias. Aquí también podemos establecer las formas de comunicación que tenía el imperio, ¿no? Como ustedes saben, la información, sí, que llevaban a estos territorios que eran sumamente largos y extensos, dentro de los incas utilizaban, en este caso, a personas que corrían de kilómetros en kilómetros. ¿Cómo se llamaban esas personas que corrían de kilómetros en kilómetros llevando la información del emperador? Los chasquis. Los chasquis, muy bien. Eso era una forma, sí, de utilizar
los caminos y eventualmente los chasquis eran personas que corrían kilómetros a kilómetros en donde llevaban la información del imperio, ¿no? También podemos establecer de que tenían un ejército sumamente grande, con tecnología y armas avanzadas para la época. También desarrollaron una amplia actividad artística, en este caso en materiales o actividades como la pintura, la cerámica, la escultura, la agricultura, la música, la danza y también pues la literatura, ¿no? Ahora vamos a determinar su organización política y social. ¿Me ayuda por favor el señor Freddy Giovanni? Buenos días. La organización social. La sociedad de la cultura inca poseía su propia jerarquía de clases sociales. Familia real. El nivel más alto lo ocupaba la familia real, con su soberano o rey, llamado Inca. Este personaje era elegido por sus capacidades físicas y morales mediante un ritual donde demostraba su valor. Si bien era electo por rituales, su poder se consideraba sagrado y respondía a los dictámenes de los dioses. La familia real se constituía de su esposa e hijos. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de la organización social de los incas, prácticamente podemos detallar a la familia real, ¿no? Obviamente, pues, era la familia del Inca, y el Inca como tal era directamente elegido por sus capacidades físicas, morales, mediante rituales en donde demostraba su valor, ¿no? Eventualmente él era considerado pues como un dios y a su familia de igual manera pues lo respetaban bastante, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar de que a la muerte de un Zapa Inca, ¿sí? Tendría que ser de forma hereditaria. Es decir, que el hijo del Inca, en este caso, o de entre todos los hijos, directamente elegían, mediante una serie de pruebas, para elegir directamente al siguiente sucesor, ¿no? Entonces, eventualmente, el emperador tenía la posibilidad de tener varios hijos, pero sin embargo, en base de pruebas, podía elegir al siguiente, ¿no? Ahora, vamos a determinar las diferentes facciones que tenía su organización social. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Clara Josefina? Nobleza, conformada por funcionarios del Estado, sacerdotes y familias privilegiadas de la cultura. Curacas, nobles que correspondían a las autoridades y administraban de los estados locales. Hacían de jueces y consejeros y administraban bienes, ceremonias y rituales. Pueblo, es un nivel que agrupaban los artesanos, mercaderes, pastores, pescadores, sirvientes de incas, entre otros. Servidumbre, aquí se encontraban los esclavos y los prisioneros de guerra, quienes eran utilizados como mano de obra para el Estado. 10, excelente, muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Aquí tenemos lo que es la nobleza. En este grupo prácticamente están funcionarios del Estado, sacerdote y las familias privilegiadas de los incas, ¿no? También tenemos a los curacas, que eran nobles, que le correspondían a las autoridades. Tenemos al pueblo en general, en donde estaban prácticamente artesanos, mercaderes, pastores, pescadores, sirvientes de los incas, entre otros, ¿no? Y la servidumbre, que directamente eran los esclavos o los prisioneros de guerra que eran utilizados en actividades especialmente de la agricultura, ¿no? Licenciado, Ahora, buenas vamos a tardes, determinar... buenos días todavía con Margarita. Sabe que estoy teniendo inconvenientes con el internet, me saca cada rato de la clase, por si acaso me nombró Álava. Si estoy aquí, estoy entrando y saliendo, no sé qué es lo que pasa. Creo que es por los Ya, vientos muy que el bien, internet está excelente, fallando. señorita. Regáleme un segundito, a ver, señorita Ala... Aquí está. Bien, no se olviden, por favor, de notificar si tenemos estos problemas de conexión, ¿no? Listo, muy bien, señorita, muchísimas Sí, gracias. avisé al grupo profesor. y también mandé las fotografías de lo que me sale en el computador. Excelente, señorita, muy bien, no se preocupe. Sí, dígame, por favor. Profe, disculpe, de por si acaso tomó lista. No, la lista ustedes deben colocarla en el grupo Canvas. Ah, en Canvas. Ya. Sí, ¿Cómo se coloca? muy Disculpe, bien. no me acuerdo.
Bueno, en este caso ustedes deben colocar la palabra presente dentro de el Teams. Me parece que es el Teams. Sí, en el Teams, por favor, colocan presente y ahí directamente registramos su asistencia. ¿Pero qué? ¿En el grupo, en el chat de aquí o en Canvas mismo? En el chat de aquí, por favor, del Teams. Ah, ya. Listo. Listo, Gracias. muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la siguiente diapositiva, la señorita Slay, por favor? Organización social y política. Organización política. El Inca soberano de todo el imperio. Perdón, lo siento. Continúo. Era una figura autoritaria que cumplía una función divina para el pueblo y cuyo puesto era hereditario. La autoridad y toma de decisiones de la civilización se dividía de la siguiente manera. Inca, monarca supremo, el cual se consideraba un ser con poderes divinos y controlaba todas las decisiones del pueblo. Aunque heredero del trono, elegido entre los hijos del Inca de acuerdo con diferentes pruebas personales que tenía que afrontar. Consejo Imperial, departamento que asesoraba y aconsejaba al monarca. Muy bien, señorita, muchísimas gracias. Excelente. La organización política, ¿no? Obviamente, el Inca, el monarca supremo, tenía el control de todos los poderes administrativos y también, pues, era considerado como un dios, ¿no? El Auqui, que era heredero del trono, es decir, el hijo del Inca, ¿no? El Consejo Imperial, que prácticamente aconsejaba al monarca. También tenemos el Apunich, que eran los gobernadores regionales que respondían al Inca. Los Tucuricuc, que eran supervisores de los funcionarios del gobierno, los Curacas, que eran jefes de las comunidades a que respondían al Inca, ¿no? También podemos establecer que el imperio estaba dividido en 4 suyos, ¿sí? Con el nombre, obviamente, en general, conocido como el Tahuantinsuyo, ¿no? También podemos establecer de que las provincias eran llamadas Guamanis, y que eventualmente estaban un gobernador en cada uno de estos lugares, de cada uno de estos territorios, con la finalidad, en este caso, de informar al Inca de todas las actividades, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue el crecimiento de su religión. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Ángel Gabriel? Señor Ángel Gabriel, ¿sí? Ya, profe. ¿De dónde tengo que leer? Estamos atentos. La religión, por favor. Ya, disculpe. La religión. Los incas eran politeístas, creían en varios dioses. Predominaban. Profe, no sé si hay cómo acercar más la imagen, es que se ven muy pequeñas las letras. ¿Sí le ve muy pequeñito? Ya, muy bien. A ver, regáleme un segundito, por favor, ¿ya? Vamos a hacerle un poquito más grandecita. A ver, ¿me confirma, por favor? Ahí, tal vez. Sí, ahí está bien. Ah, ya se fue la imagen. Ahí. Ahí, profe. Gracias. Religión. Los incas eran politeístas, creían en varios dioses. Predominaba su creación en los dioses Sol, llamado Inti, pero también adoraban a otras divinidades, tales como la diosa de la tierra, Pachamama, o el dios del rayo, Iyapa. El dios máximo o creador se llamaba Viracocha. A su vez, veneraba muchos elementos naturales como montañas o ríos y creían en la existencia de 3 mundos: el superior, el medio y el inferior. La cabeza de la religión era el sumo sacerdote llamado Huillac. ¿Qué dice ahí? Huillac Uma, quien precedía las ceremonias, aconsejaba al Inca y se encargaba de las funciones religiosas de la civilización. Excelente, muy bien, señor Díez, muchísimas gracias. Ahora, dentro de la religión, ¿no? Como ustedes saben, eran politeístas, adoraban a diferentes dioses
y predominaba sobre un dios en especial, ¿no? El dios Inti, o mejor conocido como el sol en general, ¿no? También tenían otras divinidades importantes como la Pachamama, que era la diosa de la tierra, el dios del rayo, conocido como Iliapa, ¿no? Y el dios máximo, o el dios creador, se llamaba Viracocha, ¿no? Y eventualmente pues tenían dioses para todas las actividades y ellos obviamente creían en la existencia de tres mundos, ¿no? El superior, el medio y el inferior, ¿no? La cabeza de la religión o el sumo sacerdote se le conocía con el nombre de Wilak Uma, quien precedía pues las ceremonias religiosas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes en donde podemos determinar sus ritos, sus costumbres, sus tradiciones, que obviamente lo hacían en favor, sí, de sus dioses. Ahora vamos a determinar el nombre o las actividades que representaban sus dioses. ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Eduardo? Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Dioses inca. Los principales dioses de la cultura inca eran los siguientes. Nombre, función. Viracocha, dios creador y supremo. Inti, dios del sol. Pachamama, diosa de la naturaleza y madre de tierra. Mama Quilla, diosa de la luna. Mama Sara, diosa del maíz y del alimento. Mama Cocha, diosa de la feminidad. Y Yapa, dios del rayo y la batalla. Poyur, diosa de la estrella. Chupai, dios de la muerte. Huasicamayu, dios del hogar. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora vamos a determinar los dioses y sus funciones, ¿no? Viracocha, el dios supremo, Inti, dios del sol, Pachamama, diosa de la naturaleza, Mamaquilla, diosa de la luna, Mama Sara, diosa del maíz, del alimento, Mamacocha, diosa de la feminidad, Iliapa, dios del rayo, Collur, dios de las estrellas, Supai, dios de la muerte, y Huashimayuk, dios del hogar, ¿no? Miren, por ejemplo, acá eran los dioses más representativos, ¿no? Pero hasta el día de hoy, en este caso, prevalecen las costumbres y las tradiciones, bailes, festividades que lo hacen a representación del sol, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara al día de hoy si hemos bailado en las fiestas tradicionales de nuestros pueblos indígenas en nuestro Sí, territorio. y los Santos Reyes. Ya, muy bien, podemos hablar, ¿no? Las fiestas de Pujilí, las fiestas de Amaguaña. ¿Dónde más tenemos fiestas que representan la cultura indígena? El Inti Raymi. El Inti Raymi también, excelente, muy bien. Sí, no salen a fiestas, no viajan en vacaciones, o solo están Las fiestas del en Chagra. las discotecas. Las fiestas del Chagra. Ya, muy bien, las del Chagra también, excelente. Una más, tenemos un montón. La Mama Negra. La Mama Negra, excelente, muy bien. Entonces tenemos diferentes festividades, ¿no? ¿Hemos ido alguna vez a las fiestas de la Mama Negra? No, Licen, pero del próximo año yo no paso. Excelente, muy bien. Dios mío, esas vacaciones, ¿a dónde van cuando salen de vacaciones? ¿O no tenemos vacaciones? Yo no tengo No hay vacaciones, porque como vacaciones. soy No emprendedora, tengo hago. vacaciones. Bueno, en ese caso sí, no, pero el tiempito que tengamos, salgamos pues a conocer nuestras culturas, ¿no? Muy bien, vamos a la economía de los incas. Me ayuda la señorita María René, por favor. Economía de los incas. La economía inca se basaba en la agricultura, principalmente de productos como papas, maíz, porotos, zapallos, quinoa, yuca, algodón, cacahuates, tabaco, coca y frijoles. Asimismo, desarrollaron la ganadería de caméridos sudamericanos, tales como la llama y la alpaca. El Estado es quien dirigía la economía. Este era dueño de las tierras y las repartía
para el trabajo según el número de personas en cada comunidad. A su vez, el Estado inca implementaba un estricto esquema de control que tributaba a las personas y no a la producción, por lo cual tenían muy controlados todos los aspectos demográficos y de crecimiento poblacional. Excelente, muy bien, señorita Díaz, muchísimas gracias, ¿no? Dentro de la economía, obviamente, estaba en actividades como la agricultura, ¿no? Cultivaban productos como las papas, el maíz, porotos, zapallos, quinoa, yuca, algodón, cacahuates, tabaco, coca, frijoles, ¿no? Ahora, de esos productos, ¿nosotros sí consumimos maíz en la actualidad? Sí, señor. Sí. Muy bien. ¿El maíz en qué producto los consumimos? En las En humas. harinas. Harinas. Muy Sí. bien, en la harina, en las humitas, excelente. ¿Hemos La probado calprieta. sopita de zapallo? Sí, lo Sí. conocido como Crema de calabaza. zapallo. Muy bien. ¿La quinoa? Sí, También la sopa de quinoa. sopa de los También dioses. colada Sopita de de quinoa. quinoa. Excelente, muy bien. Frijoles, sí, el tabaco, la yuca, bueno, productos que consumimos en la actualidad, ¿no? Son muy nutritivos. En la ganadería podemos hablar, en este caso, de la domesticación de animales como la llama y la alpaca, ¿no? Que prácticamente eran animales utilizados para el transportar directamente lo que son los productos, ¿no? Aquí también podemos establecer de que los incas tenían un estado sumamente avanzado, sumamente desarrollado, que obviamente daba paso a que todos realizaban lo que son actividades dentro del imperio, ¿no? Como ustedes saben, sí, en este caso los incas tenían tres valores sumamente importantes dentro de su cosmovisión, ¿no? De las cuales decían, no mentirás, no robarás, ¿y qué más? Nos hace falta uno. Mentira, no Ser robarás. vagos, creo. Parece que Y era no no, ser vagos. y no ser vagos. Excelente, muy bien. Entonces todo era castigado dentro del imperio inca, ¿no? Por ende todos tenían que realizar pues actividades, ¿ok? Y es una de las culturas más grandes que nosotros hemos tenido y que de la mayoría prevalecen hasta el día de hoy con sus costumbres y tradiciones, ¿sí? Bien chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre.